Boreal Televisión presenta. Sí, señor. Saludos, amigas y amigos, muy buenos días, bienvenidos a esta mañana boreal, como de costumbre, a través de los canales de Boreal Televisión, desde Santiago de los Caballeros, República Dominicana, con cobertura nacional e internacional. Gracias por acompañarnos, felices de iniciar otra semana de labores en este lunes 1 de junio del año 2026, el mes número 6 de este año. Y formalmente los buenos días a nuestro compañero don Randy Ortiz y Terrero. Poeta, buenos días. Buenos días, Atahualpa, buenos días a todos. Buenos días, Heriberto Díaz, nuestro compañero que como técnico y conductor de la parte que hace posible que lleguemos hasta cada uno de ustedes, nos acompaña. Así es que aquí estamos, Atahualpa. Ayer di una vuelta. El sábado de una vuelta, que era el día en que mucha gente se va. Algunos viernes por el Día de las Madres. Quizás por donde yo pasé lo vi un poquito más flojo, pero como no tenía el universo del comportamiento, la opinión de los choferes de que esto está flojo. Ajá. Pero eso también lo hemos oído en otras ocasiones. Es verdad que ahora tenemos una situación en el plano internacional que nos afecta. De alguna manera se va a reflejar. Lo que yo no sé es qué tanto se reflejó o no, porque los choferes decidieron aumentar el pasaje, porque le está y aprovechar el movimiento del Día de las Madres. Y aprovechar el movimiento del Día de las Madres. Entonces, ciertamente, por los lugares que yo crucé, que son esos lugares, Atahualpa, que pueden ser el casco urbano de Santiago, a donde hay negocios tradicionales de venta de personas principalmente de a pie, que llegan en carro de concho, pero que van a viajar a una comunidad que no es necesariamente el centro de Santiago. Y ahí hacen sus compritas para su viejita ya en el campo, o en el municipio, o en el distrito municipal. Y de acuerdo a lo que vi menos cantidad de gente. Pero no puedo decir que fue una valoración, porque no tuve como el universo del comportamiento, pero sí las declaraciones, pero como todos los días, nosotros los dominicanos decimos que nos va mal, hasta cuando nos va bien. Realmente no sé, no puedo decir con objetividad eso, pero no sentí la fuerza que tuvo otros días de las madres para fechas como esta. Algunos amigos y amigas ayer me reseñaban eso, de que aquí en Santiago como que bajó un poco el Día de las Madres en términos de comercio. Lo que sí sé es que hubo mucho traslado de gente hacia lo que llaman los capitaleños al interior del país, sí. Porque ayer en la carretera que une a Navarrete con la línea noroeste, a eso de las 4:30, 5 de la tarde, había un tapón de madre y señor mío. Sí. Nunca mejor utilizada esa frase, un tapón de madre. Sí. Porque desde el cruce, bueno, desde la misma comunidad de Esperanza, pero sobre todo en el cruce de Esperanza, cuando se une ahí lo que viene por la línea de la parte de Mao, Santiago sí. Rodríguez y Dajabón, Montecristi, y lo que viene por la otra carretera, que es la de Maizal, al unirse ahí y llegar a lo que es el puesto de chequeo del multifuncional en Jicomé, de ahí para allá, señores, el tapón prácticamente el que salió a las 4:30, a las 5 de la tarde de esa zona de la línea noroeste llegó a Santiago por lo menos a las 7:30, a las 8 de la noche, 7:30, 8 de la noche. Sí. Porque el entaponamiento y sobre todo la falta de educación vial de la gente que sigue haciendo en una carretera de un carril en ambas direcciones, sigue haciendo 3 carriles de un lado y el otro que viene en su carril tiene que utilizar el parqueo. Eso hace
que se entapone aún más y el dominicano no lo ha entendido ni lo va a entender nunca. Pero las esa autoridades parte. parece que están contagiados con eso de no entender lo que tienen que hacer. Porque ¿en cuáles lugares tuviste alguna asistencia, algún orden? Debo decir, en honor a la verdad, que en la parte correspondiente al tramo en Navarrete, la rotonda ahí, donde se está trabajando, que eso también contribuye Sí. al Uno espera que entaponamiento. para el año que viene ya no haya problema. Bueno, según Eduardo Estrella, eso se va a entregar este año, la autopista, la circunvalación de Navarrete. Sí. Hay algunos problemas que me decían ayer con propietarios de terrenos por donde cruza la avenida de circunvalación de Navarrete, pero en honor a la verdad vi a varios agentes de la DGCET en ese tramo tratando de facilitar el tránsito por ahí, pero la verdad es que era demasiado congestionado, no sé si por la misma presencia de la DGCET, porque el tapón era bastante largo cuando nosotros cruzamos por ahí. Pero hoy amanecemos con las noticias del viernes, las reacciones del sábado, las actividades del domingo y también el escenario internacional con las elecciones de Colombia. Exacto. Donde el ultraderechista Abelardo de la Espriella. Abelardo de la Espriella y el izquierdista, como le dicen, Iván Cepeda, perdón, que va por el pacto histórico que se llamó un grupo de movimientos políticos que llevó a Petro al poder, al actual presidente de Colombia, ¿verdad? Pero Abelardo le sacó una nariz. Al momento en que yo hice las anotaciones, él tenía 62,64 de lo que en ese momento era lo que se había computado. el cómputo de anoche. Pero eso era un porcentaje nada Sí, más. pero el cómputo de anoche, que definitivamente envió a una segunda vuelta, ya se habían computado un 99% de los votos. Señores, en 2 horas y algo de cierre de las votaciones, se computaron 99% de las mesas electorales y el resultado fue 43.74 para Abelardo y 40.90 para el candidato Iván Cepeda. 43-40. Lo que quiere decir que nadie todavía puede dar victoria. Esta persona que usted ve ahí en pantalla es la senadora Paloma Valencia, que iba por el Partido Urbanista Centro Democrático. Abelardo de la Espriella o Espriella iba por el Movimiento Defensor de la Patria, un movimiento independiente, porque él es de la misma línea de los urbanistas, de Paloma Valencia, y Iván Cepeda, que iba por el Pacto Histórico, que es el partido que representa Gustavo Petro, el presidente. ¿Qué pasó ahí en Colombia? Lo que ellos llaman, y aquí se conoce, que tú lo mencionabas el viernes, el voto por el que va a ganar o por el que tiene posibilidad de destronar el que está en el gobierno. Que ellos mismos, los que votan así, dicen que es el voto positivo porque ellos no votan su voto, porque votan para el que va a ganar. O para el que tiene posibilidad de enfrentar al que se quiere sacar en este caso. Porque a pesar de que a Abelardo se le daba un segundo lugar en las encuestas, la diferencia entre él y Paloma no era tan alta. Pero muchos de los seguidores urbanistas de Paloma, al ver que si mantenían ese voto con Paloma, la distancia entre el candidato oficialista, Iván Cepeda, iba a ser mucho mayor y podía pasar del 50%, decidieron apoyar a Espriella. Y marca una distancia enorme con Paloma, que anoche, automáticamente, ayer en la tarde-noche,
cuando conoció los primeros resultados, dio estas declaraciones que vamos a compartir con ustedes, donde apoya inmediatamente al candidato de la derecha, que es de su misma línea, pero más ultraderechista, que ha utilizado un lenguaje. Vi algunas reacciones de gente de Colombia, de políticos, donde señala que este señor es una persona hasta inmoral, le han dicho, hasta inmoral, machista, porque es una persona directa. Dijo que iba a acabar, dijo que iba a acabar con los criminales, que iba a enfrentar, el que enfrentara a la policía sabía lo que le podía pasar, que iba a fumigar los campos de coca. Bueno, se quiso hablar de compararlo con una especie de Bukele para Colombia, pero en el caso de Bukele las expresiones no fueron esas, fueron hechas, fueron acciones por una circunstancia que estaba atravesando El Salvador. Pero esa es la situación que hay. Y vamos a ver lo que dijo la señora Paloma Valencia. La mujer que quería ser su presidenta, anuncio mi apoyo al doctor Abelardo de la Espriella e invito a que derrotemos a Cepeda, a que el neocomunismo que impera en este país no continúe, a que estemos firmes al lado de las ideas, de la libertad, del progreso, de la iniciativa. Dándole su apoyo inmediatamente a el señor Abelardo de la Espriella, si es así que se pronuncia, o Espriella. Ese tipo de gente así. Digo, yo no tengo voto, ni tengo simpatías necesariamente así. Déjame agregar. Hay que recordar a Fujimori. Aunque Fujimori como oriental era más pausado, era un hombre de la academia, que se montó en un tractor. La simbología de Fujimori fue realmente diferente, pero Fujimori después, oye, sacó la ponzoña que tenía adentro. De todas maneras, ojalá a Colombia le vaya bien. Hay que decir que Colombia como pueblo en términos general, Colombia es muy conservador como país. Lo que indica que este hombre que es de derecha, con un lenguaje así, el tema de la coca. La coca existe en Colombia desde los aborígenes. El problema no es ese. El problema es qué tú vas a hacer con los campesinos que tradicionalmente han cultivado coca. Primero lo hacían para té de coca. Y después hasta que un técnico, un manejador de la biología, de la bioquímica, la coca, le sacó los alcaloides y lo convirtió en droga. La coca se usa para muchos medicamentos, inclusive para sostén de los mismos campesinos que se pasan el día entero trabajando y masticando la hoja de coca. Eso es una tradición de todos los años. Desde los aborígenes, para soportar el peso del trabajo duro. Pero mira, se ha estado hablando como que ya Espriella tiene la banda presidencial en el pecho. No es así. A pesar de que Paloma Valencia tiene un 6% de las votaciones de esta primera vuelta y que se lo ha endosado, ese 6% no pasa directamente solo a Espriella. No. Porque casi una situación similar se dio con Petro en el año 2022, donde se fue a una segunda vuelta y la suma de los dos que quedaron en primer lugar y en tercero daba el 50% más uno. Y prácticamente se quiso dar como un hecho que Petro ya no iba a ser presidente de Colombia. Y resultó que eso lo que hizo fue consolidar el voto, llamado el voto de la izquierda, y que más gente fuera a votar. El 40% casi no votó en estas elecciones de Colombia. Entonces, en ese 40%, ahora hay motivación para votar y definir hacia qué lado va a inclinar la balanza. Dice que estas circunstancias podría favorecer a la candidatura de Iván Cepeda. La diferencia
del 22 eran 2.200.000 votos por encima al momento de la suma. Ahora son 2.300.000 votos de la suma por encima de lo que podría tener Iván Cepeda. En 3 semanas está la segunda vuelta en Colombia. Estamos hablando de junio 21 más o menos. 21 de junio. 21 de junio. O sea que ahí no se aleja mucho la cosa, ¿no? No, es friendo y comiendo. Ahí mismo. Aquí es 45 días. No, aquí es menos, un mes creo que son. No recuerdo bien. Pero bueno, esa es la situación de Colombia. Creo que no tenemos, no lo envié. Pero aquí en República Dominicana, Black People, poeta, usted tiene el caso de lo que se dio el viernes. El no al lugar para Gonzalo Castillo, que hoy ha sido, como todos ya nos habíamos ido en el viernes, los programas de la mañana, pues hoy ha sido el tema de conversación y ha sido el tema de conversación durante todo el fin de semana en República Dominicana. El no al lugar a Gonzalo Castillo y a José Ramón Peralta, entre 4 más que no fueron enviados a juicio de fondo. ¿Qué pasa? Que Desgálleme eso, pues. Mucha gente se indignó, o sea, gente que quiere justicia y que entiende que él es culpable. El que defina que es culpable no son los tribunales, pero tú sabes que todo el mundo toma alguna posición. ¿Qué ocurre? Que hay mucha gente que entiende que ya sacaron a Gonzalo, que ya no, espérate. Camacho, antes de que terminara el fin de semana, ya había dicho que ahora lunes empieza el proceso para, ellos van a recurrir esa sentencia a otro tribunal. Señores, el tribunal que lo conoció fue un tribunal para ese esquema de decidir si van o no a juicio de fondo. Es el primero. No importa el resultado, si una de las dos partes recurre, o sea, apela, va a el tribunal que haga el tribunal de apelación, el segundo nivel. Y si todavía alguien no está conforme, entonces iría ya a la Suprema. Atahualpa, el que vaya a juicio de fondo podría conocerse en breve tiempo, pero podría durar su año y pico en ese proceso. ¿Y cuánto tiempo tienen desde la imputación hasta ahora? Hasta conocer la validez de las pruebas aportadas por el Ministerio Público para decidir quién va o no a juicio. Eso no es definitivo. Esa es una sentencia de un tribunal de primera instancia. Y obviamente, aunque también hay que decirlo, que Camacho dijo que era un triunfo de ellos. Porque bien, un par de gente lo dejaron fuera, pero a la inmensa mayoría lo mandaron a juicio de fondo en esa sentencia. Vamos a ver qué pasa. Yo creo que el asunto se alarga de todas maneras, pero hay que resaltar que Gonzalo Castillo, un hombre como más apacible y cosa, la emoción le catapultó una expresión increíble. Cuando oyó esa sentencia, voceó: voy con todo, voy a ser presidente de la República. Bueno, eso fue a la salida, poeta, Pero no adentro del tribunal. No, de que salió, de que vio el primer periodista, voy con todo, voy a ser presidente de la República. Pero Gonzalo, es primera instancia, faltan 2 niveles. Bueno, pero mira, la etapa... Ahora, escúchame, Atahualpa, eso no quiere decir que aquí estamos jugando a Gonzalo, es el tribunal. Puede que salga así o no, esa es la situación. El asunto está que por lo que leyó la jueza, sí. Y ya lo habíamos dicho, creo que aquí el viernes justamente lo habíamos dicho aquí, que el asunto estaba en que la acusación contra Gonzalo, más que todo, era que se le había dado dinero para la campaña. Exacto. ¿Y qué sustentaba esa acusación? Unas declaraciones de Mimilo Jiménez y de otro de los imputados que eran supuestamente, eran los testigos estrella del Ministerio Público. Sí. Y que devolvieron dinero del que ellos recibieron a través de esa operación que supuestamente sirvió para darle dinero a Gonzalo Castillo y a su equipo para la campaña del año 2020.
Y ya decíamos el viernes aquí que las declaraciones de Ángel Locuar, que sí va a juicio de fondo, Sí, él va a juicio de fondo. a pesar de que devolvió 200 millones de pesos No, la mayoría va a juicio de fondo. de sus honorarios, dice Ángel Locuar, que él devolvió 200 millones a propósito de lo que había devuelto Mimilo y había devuelto otro ahí Pero que no él recuerdo el también nombre. dijo que él había dado dinero para la campaña de él voluntariamente. ¿Tú ves? De Luis Abinader también. Sí, de Luis Abinader, de que él había puesto dinero para la campaña. Entonces, todo eso lo que hace pensar es que es muy difícil, poeta. Número uno, esa audiencia preliminar lo que hace es valorar las pruebas que aporta el Ministerio Público. Si Y tienen mérito. si tienen mérito o no. De hecho, la primera batalla se ganó ahí porque la jueza dijo, usted no pudo demostrar fehacientemente con las pruebas que aportó que ese señor o esos señores, en este caso Gonzalo, el José Ramón y 3 más o 4 más no han cometido ningún delito. Usted no pudo probarlo. Ya eso es una derrota para el Ministerio Público, que ha hablado de un expediente blindado, que ya ha desaparecido esa palabra. Pero todos los expedientes de corrupción estaban blindados con 10.000 páginas, 8.000 páginas, y la jueza le dice, usted no pudo probarlo, fuera de toda duda. Más allá de toda duda razonable. Exacto, entonces... No es que no sean culpables, según el Ministerio Público fue que usted no pudo probar. Bueno, en este caso le está diciendo no es culpable, es inocente, usted no se lo probó. Y la primera condición que tiene un imputado no es la presunción de inocencia, es la condición de inocencia, como está contemplada en la Constitución de la República. Por eso es bueno repetirlo una vez más. Un descargo no es lo mismo que absolución. Descargo es eso, que no te lo pudieron probar. Ahora, eso no quiere decir que tú no lo hiciste. Fue que no hubo prueba, que el acusador no reunió la prueba. La absolución es cuando lo que se te imputa, tú no pudiste haberlo ocurrido. Siempre ponemos el ejemplo. Bueno. Mataron a fulano a tal y tal hora. Y resulta que tú estabas en España. Entonces yo de España no puedo matar a nadie. Esa es la diferencia entre absolución y descargo. El asunto está también que una buena parte ha señalado la debilidad del expediente, incluyendo, por supuesto, la defensa de los imputados, tanto de José Ramón Peralta, sobre todo, y de Gonzalo Castillo, que dicen que esta acusación en la apelación va a correr la misma suerte. Y yo consulté con un abogado y me decía, mira, para entrar en apelación pueden aparecer nuevas pruebas, Claro. pueden aparecer nuevos hechos imputables, pero tiene un camino cuesta arriba, porque es que ya en la vista preliminar, en la audiencia preliminar, se te han descartado las pruebas que tú aportaste para llevar a juicio de fondo. Fíjense que ahí no se está discutiendo si es inocente, si es culpable o no. Ahí lo que se está discutiendo es si lo que usted me está presentando, lo que se discutió, no se está discutiendo. Lo que se discutió es si lo que usted me está presentando tiene mérito para yo enviar a esta gente a un juicio de fondo. Oye, tiene mérito para enviarlo a un juicio de fondo, independientemente de lo que resulte de ese juicio de fondo. O sea que la cosa nunca es como tan definitiva. De todas maneras, ciertamente, a los que descargaron de esa posibilidad ahí, tienen un porcentaje psicológico de la sociedad ganado, tienen la razón que argumentó la jueza también ganado a su favor, porque ahora ese argumento, la defensa de ellos, si hay apelación, la va a utilizar. Pero no solo eso, es que la puerta por donde tú debías entrar al juicio de fondo se la cerraron al Ministerio Público. Él tiene que abrirla ahora con ese elemento en contra. Lo que podría existir o lo que existe es el temor o la aprensión de que los demás juicios, poetas, sigan el mismo derrotero, y esto todavía no hemos considerado el tema político. ¿Qué impacta
esta situación y las declaraciones de Gonzalo Castillo. Pero vamos a ver la reacción de Gonzalo Castillo cuando se dio al conocimiento la sentencia de la jueza. Yo voy por todo. Y contar motivos por que a los maneiras no han igual su cópia. Yo voy por todo. Voy por todo y se ve. Y seré el nuevo presidente en 2028 para que en todos los hogares dominicanos haya más comida y que el pueblo dominicano tenga mayor bienestar. Muchas gracias. El escenario se convirtió prácticamente en un juicio, en un mitin de campaña automáticamente cuando se dijo que no iba, que estaban con una situación de descargo, que no iban a juicio de fondo. Los que estaban afuera empezaron a vocear Gonzalo presidente, y luego después que él dio estas declaraciones, como tú señalabas, emocionado, voy con todo y voy por todo. Inclusive ya veo en las redes sociales algunos de sus seguidores y miembros del Partido de la Liberación Dominicana usando eso como ya si fuera una especie de eslogan de campaña. Voy con todo y voy por todo, que podría ser hasta un logo de campaña. Entonces todo esto se da en un momento en que el Ministerio Público, Poeta, no las ha tenido todas con él. Es una especie de España boba que se ha mantenido, no ha habido la respuesta a actos señalados como de corrupción y a cuestionamientos a funcionarios de este gobierno. Y la verdad es que ahora mismo, a pesar de que Wilson Camacho, que lo vamos a ver ahora, dice, bueno, pero es que está bien, nosotros ganamos también porque de 40 o de 35 están enviando, de 40 están enviando a 35 a juicio de fondo. Que de hecho es un éxito. Es un éxito para el Ministerio Público, ciertamente. Pero estos dos y Donald Guerrero, que es la otra cara de esta sentencia, y donde uno se puede preguntar, ¿cuál es el delito que tú señalabas el viernes? El delito que tú decías, bueno, pero si el Estado estaba pagando un dinero que debía por expropiación, creo que era algo así que tú decías. Sería Benito, entonces. Exactamente. ¿Cuál es el delito si el Estado pagó, vamos a poner 40,000 millones de pesos? Ajá. Y el delito que se le imputa es que de eso se le imputaba y se le imputa a Gonzalo Castillo y a José Ramón Peralta, era que de ese dinero ellos recibieron para la campaña de Gonzalo Castillo. Pero de ese dinero no le correspondía al Estado dominicano. Ellos se lo quitaron a los propietarios originales, que después de pasar muchas crujías, tal vez era el nieto. Porque en el caso de los terrenos, señores, del Aeropuerto Internacional de las Américas, que en un principio se llamaba Punta Caucedo, ahí habían propietarios, pero ese espolón, esa salida al mar, esa ubicación perfecta que tiene ese aeropuerto, era una vocación a utilizarse y una dictadura dijo, se me van todos de ahí. Expropiado. Esto es expropiado, pero ¿qué pasa? Aquí que se viola la ley. Para tú expropiar una propiedad, tú tienes que pagarla, porque el Estado no puede ser mañoso. No puede ser mañoso. Ayer discutíamos eso también, por ejemplo. ¿Y qué hicieron? Le quitaron la tierra a mucha gente, no se la pagaron, ahora los hijos, los nietos, lo llama una oficina de abogados, mira, lo de la tierra, tú sabes que eso estaba perdido. Yo te voy a dar tanto por eso.
Pero para fines del Estado, ese terreno se pagó. O sea, entre lo que le dieron a la gente y lo que el gobierno dispuso, hay una diferencia, que es lo que se dice que se utilizó para la campaña. Bueno, pero quien debió querellarse era el que recibió menos, pero ese firmó un contrato con el abogado donde lo hacía representar y le daba un porcentaje. Que ahí entraba la angurria profesional. Entonces, de algunos abogados. en el otro caso de las bancas de apuestas y los casinos de juego, ya ahí hubo un manejo que los cobradores y los organizadores del entramado dijeron: sí, nosotros nos asociamos para hacer eso y cobrarle a esta gente para que pudieran operar sin ningún problema si daban tanto. Y nosotros de ese dinero supuestamente le dimos 3.000 millones de pesos a Gonzalo Castillo y a su equipo. Pero venga acá. Entonces la estafa, o sea, quienes resultaron armadores de ese entramado terminaron excluidos del expediente para que fueran testigos del Ministerio Público. Una parte de ello. Porque ¿por qué se acusa a Donald Guerrero Ortiz? No somos primos, tú. Porque él era el ministro de Hacienda. Y todas esas actividades estaban hechas, o supuestamente hechas, a nombre de Hacienda. Porque ¿quién podía ordenar una estructura de negocio con o sin la participación de abogados privados, que son auxiliares de la justicia y pueden participar en eso? ¿Quién podía actuar eso sin la anuencia, sin el visto bueno de responsable de garantizar que el dinero que entra al Estado era para el Estado y no que se use el Estado, de acuerdo a las acusaciones, ¿verdad? Para alegadamente un acto de justicia pagar a la distancia al que nunca se le pagó, cuando en realidad lo que hicieron fue regatearle y que la diferencia iba a usar para la campaña. Hay dos preguntas ahí, esa, que lo harían desde un tribunal. El tribunal nada más hace una pregunta. Usted que era el ministro de Hacienda, ¿usted sabía o autorizó eso? Porque tenía que estar autorizado, tanto lo de los casinos como eso. Atahualpa, y la segunda pregunta, ¿tú crees que debemos hacerlo? ¿Cuál? Y usted, señor ministro de Hacienda, que es superior suyo, con interés en los resultados electorales, le autorizó o le permitió eso en un país donde el gobierno tiene inteligencia, que el sistema de inteligencia, como todos los países, aunque la use o no la use, asigún, se dice en los barrios, ¿verdad? Asigún, así mismo. Entonces, esa otra parte no, porque esa se queda trunca ahí. Alguien mandó a buscar, hace falta dinero y hay que buscarlo. Eso que se ha dicho, ¿es verdad o mentira? ¿O es para darle por la cabeza a Danilo? Porque también hay que cuidarse. La gente alma historias que quizás no se produjeron nunca. Porque si tú dices eso, te va a haber una situación más difícil con el gobierno actual. Si lo de Senasa fue para la campaña, ¿quién ordenó? Y eso es una especulación, porque la responsabilidad de un hecho sobrecae sobre quien lo lleve a cabo. Después de que fulano me mandó, eso no tiene validez. Vamos a ver lo que dijo Wilson Camacho a la salida de la sala de audiencia. ¿Le parece bien? Vamos a verlo. Claro. Que emitió el tribunal en el día de hoy hace referencia a 40 personas acusadas, entre personas físicas y personas morales. 35 de ellas han sido enviadas a juicio, incluyendo el caso de Ángel, el caso de Donald Guerrero, que es el eje operativo de esta estructura criminal. El tribunal dictó algunos autos de no lugar a apertura a juicio a 5 personas y desde ahora le podemos decir que el Ministerio Público va a apelar esa decisión. Y le vamos a apelar porque de la sola lectura de la decisión del tribunal se hace evidente que el tribunal entró en errónea apreciación de varias pruebas. Por ejemplo, acogió el testimonio tanto de Ramón Emilio Jiménez Limilo, el de Fernando Crisóstomo, el de José Arturo Ureña, y esos mismos testimonios a viva voz del tribunal, y está grabado
en la audiencia, el tribunal ni se refirió cuando dictó estos autos en no lugar, por ende, no valoró correctamente esta prueba. El tribunal dio incluso un auto en no lugar a uno de los acusados que en un documento que aportó el Ministerio Público al tribunal escribió su nombre. Palabras han habido, vamos a ver hechos. Viene el tema, la parte política. Claro. Innegablemente que esto cambia, o sea, suma un elemento diferente a lo que podría ser el proceso interno del Partido de la Liberación Dominicana. Y estas mismas declaraciones de Gonzalo lo marcan de esa manera. La reacción de Francisco Javier, después de conocer la sentencia, fue felicitar a Gonzalo. no lo mencionó por su nombre, sino que habló de de que había dicho que él había defendido la condición de inocente hasta que se probara esto en los tribunales, pero no mencionó a Gonzalo Castillo, y Francisco Javier estaba aquí en Santiago el sábado, en un meeting que hizo en el multiuso de la Avenida Las Carreras, con una buena participación, como Pero ustedes mira, ven, aunque pero aunque el local no es tan grande, Sí, pero sí lo llenó, o sea, se llenó el multiuso de la Avenida Las Carreras, con una presencia grande de compañeros y seguidores, y algunas autoridades del Partido de la Liberación Dominicana que le acompañan. Creo que vi por ahí a Monchi Fadul, vi a Fernando Rosa, también a Bienvenido Pérez, creo que también estaba por esa zona, en estas imágenes. Es el momento cuando llega Francisco Javier al multiuso de la Avenida Las Carreras, y dio sus declaraciones con relación al caso de Gonzalo Castillo en ese orden. Déjeme ver si busco aquí el tuit, porque caramba, se me ha extraviado y lo estoy buscando ya directamente, pero bueno, esa fue su reacción. Quizás un poquito más adelante podamos colocar el tuit, y ahí, bueno, pues habló de lo mismo, de los precios altos, de la lucha de la corrupción, y no se refirió, por supuesto, en ningún momento a lo que había pasado el viernes en los tribunales. Exacto. No he visto reacción de Abel Martínez. Eso iba a decir. Tú sabes que los políticos en competencia no usan el nombre del contrario, porque es una manera de fijar en la mente del que lo oye el nombre de la persona que usted adversa. Justamente, faltaría ver qué opinión tiene Abel. Me imagino que los periodistas andan detrás de Abel. No sé si Fernando le hará de contacto, ¿verdad? Sobre ese particular. De todas maneras, ¿qué pasa con Gonzalo? Que él sabe que él es el candidato interno del PLD de la preferencia de Danilo Medina. Eso no tiene discusión. Recuerden que cuando se inició el proceso de los que aspiraban allá atrás en el tiempo, habían como 4 o 5, que estaba Carlos Amarante Baré, estaba también Francisco Domínguez, estaba el que era secretario general del PLD en ese momento, todo eso, y ya era un grupo de 5, se había dicho que el grupo estaba cerrado. De buenas a primeras apareció Gonzalo. Y recuerdo que Carlos Amarante Baré fue de los primeros en quejarse de que a Gonzalo, que era ministro de Obras Públicas, le estaban dando todos los recursos para que hiciera campaña, entre ellos el asfalto, que él era ministro de Obras Públicas. Entonces, ¿qué pasa? Que ahí vino la situación, todo el mundo se sorprendió y al final ganó Gonzalo, ¿verdad? Y entonces, para adversar nada más y nada menos que en un futuro a Leonel Fernández, a quien dicen los resultados del PLD que Gonzalo, a quien ninguna encuesta le daba posibilidad de ganarle a Leonel, de repente le ganó. Entonces eso también dejó mucha duda. De todas maneras puso a este señor
que en las entrevistas que le hacían los periodistas no daba notación de destreza, pero no sabemos si ya la tiene. Y él insiste en ser candidato a la presidencia y, como ustedes vieron, ya él anunció que va con todo. Bueno, vamos a publicidad un momentito. Tengo la reacción de Francisco Javier ahí, pero la podemos dar en el próximo segmento porque ya bastante lejos que vamos en este primero. Por favor, quédese con nosotros. Hay mucho más, la parte política que implica esto, ¿verdad? Ya lo hablaremos más adelante y otros casos. Por favor, quédese con nosotros. Síguenos en Instagram @BorealTeleHD. Tu opinión nos importa. Conéctate con nosotros y sé parte de la experiencia boreal. Hoy me levanto con ganas de sumar una sonrisa y un poco de paz. Vamos juntos, se empieza a escuchar y sin hacer ruido algo empieza a cambiar. Tiendo mi mano donde te vi caer, enseño, comparto, me quedo, te acompañaré. Parece tampoco un gesto y nada más, pero cuando se juntan no hay forma de parar. Sube la economía de la bondad cada vez que dices ven, yo te ayudo. Cuando tu mano se da de verdad, se mueve el país entero, te lo juro. La bondad mueve al país y el país lo movemos juntos, paso a paso, uno por uno, sube la economía de la bondad. Míranos todos distintos, marchando al mismo compás. Tu luz conecta conmigo y ya no hay vuelta atrás. Una palabra sencilla, un aquí estoy nada más, y 1.000.000 de gestos pequeños encienden este lugar. La bondad mueve al país y el país lo movemos juntos. Si tú te mueves conmigo, no hay quien nos pueda parar. La economía de la bondad. La bondad mueve al país y el país lo movemos juntos. Popular, a tu lado siempre. Bienvenidos al Paso a Paso para renovar tu cédula. Recuerda, desde este 12 de abril iniciamos la entrega de la nueva cédula, la cual recibirás en el mes de tu cumpleaños. Para tenerla, solo debes completar unos simples pasos. Llegas al centro de cedulación y te recibe el coordinador del centro, quien te solicita tu cédula física para validar tu identidad. Posteriormente, se genera un turno único para el proceso. Luego te solicitan la cédula física para iniciar la solicitud y aportas un número telefónico de contacto. Más adelante, pasas al área de captura de datos biométricos para validar que los datos se corresponden contigo. Luego, cuando toque tu turno, pasas a la estación donde te presentan tu información personal para su revisión y validación. Una vez concluida la verificación, colocas tu huella dactilar en el lector. En la cabina de grabado láser entregas tu cédula actual. Revisan que todos los datos de tu cédula nueva estén correctos y te la entregan. La cédula anterior se anula en tu presencia. Y así de fácil es tener tu nueva cédula. Recuerda, a partir de este 12 de abril, en el mes de tu cumpleaños, acude al centro de cedulación más cercano. Para más información, accede a jce.gov.do. Tu cédula eres tú, porque tu identidad es única. Junta Central Electoral. Garantía de identidad y democracia. Esto es mío, esto es mío.
Claro que yo puedo. En mi proyecto somos curiosos, valiente, luchador y soñador. hay que soñar en grande. Y yo sueño con lo más grande. Si hablamos de honestidad, vayan y pregunten. Porque yo soy honesta de verdad. Nunca dejo de pensar en lo demás. Así soy yo. Así soy. Porque yo soy de aquí. De aquí. Y por eso, Yo soy invencible. Cuando los dominicanos creemos en nosotros mismos, somos invencibles. Lo sabemos porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos. El gobierno del presidente Luis Abinader avanza con determinación hacia el futuro energético con la inauguración de Manzanillo Powerland, incorporando 414 megavatios al sistema nacional, fortaleciendo así la estabilidad eléctrica y abriendo nuevas oportunidades de progreso en la región noroeste. Un cambio que se siente, un futuro que ya está aquí, al alcance de cada dominicano. Muchas historias no comienzan con caminos claros, sino con intentos, con pasos inseguros, con manos que tiemblan, con sueños que tienen más peso del que imaginamos. Cuando el esfuerzo se comparte, cuando la disciplina, el trabajo y la solidaridad se convierten en impulso, ahí es donde nace la diferencia. En cada sueño, en cada tropiezo, en cada paso importante, siempre hemos tenido la mano extendida para caminar contigo. Cooperativa San José, tu mano amiga. 75 años, dejando huellas. Y ahora, el bateador se prepara con 2 outs. Hola. Hola, me habla el señor González. Ajá. Le llamamos porque usted es un cliente preferencial y queremos ofrecerle nuestra tarjeta Gold, la cual tiene infinitos beneficios, entre ellos descuentos en supermercados, salones de belleza, farmacias y acumula puntos para viajes al extranjero, incluso a la luna. Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store. Solo tiene que indicarme dónde le enviamos el plástico de su tarjeta. No me digas. ¿Y con qué tú compraste todo? Al igual que ella, pensarás que a Juan se le fue todo el dinero en esa compra, pero Juan ahorró comprando con los mejores precios de Walla y Cerca. Aprovechó todos los precios insuperables y todas las ofertas que vio y acumuló sus puntos y demás para aumentar el ahorro. Traemos para ti muchas formas de ahorrar para que compres la mejor calidad al mejor precio. Compruébalo en tu factura, compruébalo en cada visita. Sirena, más de una emoción. Bienvenido a nuestro nuevo y amplio showroom Toyota. Ahora, con un valor agregado, nuestro taller autorizado Toyota. Trata de festejar, celebramos el bienestar. Tantas estrellas brillan, quiero un carro que corra más. Nada me rompe, no, nada me rompe. En nuestro taller autorizado, usted podrá recibir todos los mantenimientos y reparaciones necesarios para mantener vigente la garantía de su vehículo de 3 años o 100,000 kilómetros de las unidades importadas por venta comercial. Aquí lo resolvemos todo, sin moverte de lugar. Su vehículo estará en muy buenas manos, atendido por personal entrenado por el fabricante y con la confianza que les brinda Espaillat Motors. Estamos estratégicamente ubicados en Estancia Nueva Moca, con fácil acceso para todos los pueblos cercanos. Tantas estrellas brillan, quiero un carro que corra más.
Síguenos en Instagram @BorealTeleHD. Tu opinión nos importa. Conéctate con nosotros y sé parte de la experiencia boreal. Aquí estamos de nuevo, señores, pero no podemos olvidarnos de la situación de Irán y eso. Fíjense, Donald Trump le cedió una entrevista a la cadena Fox de los Estados Unidos. Una cadena muy reconocida de Estados Unidos, una de las principales, pero que tiene la característica que hace casi de vocera de lo que Donald Trump dice, hace o quiere decir. O sea, está un poco sesgada. Y Donald Trump la prefiere. Bien, en esa entrevista, Donald Trump dice, a pregunta de los periodistas, que planteó dos condiciones para poner fin a la ofensiva estadounidense contra Irán. Oiga bien, dos. Ustedes recuerdan que en distintos momentos y a intención de terceros países que tienen intención de que la guerra de Irán o de Estados Unidos contra Irán o de Irán contra Estados Unidos, como usted quiera, termine, porque está afectando al mundo entero en términos económicos y en términos de velocidad de negocio, lo cual se va a reflejar durante todo lo que queda de año, aunque la guerra se acabe hoy. Y ustedes recordarán también que habían como 10 puntos de condiciones. Entre los más conocidos eran que Irán no desarrollara armas nucleares, que entregara todo el uranio enriquecido que tuviera, que el estrecho de Hormuz estuviera, digamos, vigilado, gerenciado casi por Estados Unidos, que Irán se tuviera que recoger a una serie de cosas y una serie de puntos más en ese sentido. Irán tenía una propuesta totalmente distinta de eso, de que Estados Unidos se fuera de ahí, que pagara los daños que ha hecho con los bombardeos, que otro grupo de cosas. Pero ahora en esa entrevista, Donald Trump dice a la cadena Fox que el fin de la guerra de Irán es muy fácil, como él dice. Cualquier plan dice primero que no desarrolle armas nucleares y que se deje el paso libre por Hormuz, libre, sin que Estados Unidos tenga que estar ahí. Entonces yo digo, Atahualpa y los amigos televidentes, ¿qué fue lo que ganó Trump? Primero, el paso por Hormuz libre era el que siempre existía. Estaba abierto. Estaba abierto, nunca estuvo cerrado. Y el que no desarrolle bomba atómica, ese sería el único punto que probablemente gana, porque la misma China, en la reunión aquella con Trump, dijo que China estaba de acuerdo con que Irán no tuviera bomba atómica. Y bien, claro que Irán no va a desarrollar bomba atómica escondido. Va a decir, está bien, yo no tengo bomba. Después viene, no, que tenemos que supervisar y ahí se complica la cosa. De todas maneras, que es lo que queremos resaltar, de como 10 puntos que se pedían cada uno, por lo menos Trump, que era el más pugnaz, el que amenazaba con eliminar de la faz de la tierra Irán, ha reducido sus requisitos, de acuerdo a lo que dijo en el fin de semana a la cadena Fox, a 2 puntos. Por lo cual, cobra fuerza lo que dicen muchos analistas, que Trump no había encontrado una salida para retirarse de manera honrosa de una guerra que ya al final de semana rondaba los 50,000 millones de dólares de costo para los Estados Unidos, que en vez de ganar perdió por el aumento del costo de la vida, por una serie de cosas más, y que los únicos que habían salido ganando ahí eran los fabricantes de armas, porque le vendían armas a Israel y fabricaban armas para el gobierno de los Estados Unidos, con dinero del contribuyente de los Estados Unidos. El mismo Donald Trump tuvo que
exonerar de impuestos a los estadounidenses por una serie de productos y servicios, entre ellos los combustibles. Eso es lo que parece hasta el momento. Pero como Trump te dice una cosa hoy y mañana tiene otra, no sabemos si esta propuesta de Trump a través de Fox es la definitiva o es lo que Trump en este momento le interesa enviar como mensaje. Mientras tanto, los que estamos fuera de ese pleito, lo que queremos es que esa bendita guerra se acabe. Bueno, para el amigo Carlos José Pérez, que me escribe a mi WhatsApp, y que no lo pongo porque usa una palabra medio grosera, diciendo, bueno, pero ustedes solo han reseñado lo que pasó con Gonzalo Castillo y José Ramón Peralta, y qué raro que ustedes no han fijado posición. ¿En qué sentido? O sea, nosotros reseñamos y hacemos el análisis. Ahora, usted quiere cuál es una posición. Nosotros siempre fijamos una posición y hacemos un juicio de valor. Y en el caso, si usted quiere saber lo que en mi caso opino del tema de la corrupción, para mí eso ha fracasado. El Ministerio Público ya no tiene el favor de los medios de comunicación. El Ministerio Público ha perdido mucho de la credibilidad que en principio se le atribuía a los casos de corrupción con todo esto que ha ido pasando en el tiempo. Y como dije en otras oportunidades, gente que debió estar en ese expediente porque confesaron ser parte del entramado que extorsionó a terceros y que fueron favorecidos con la exclusión del expediente, eran los únicos que tenía el Ministerio Público supuestamente de testigos oculares, testigos estelares, y me estoy refiriendo al caso del señor Mimilo Jiménez y de otro, que confesaron su participación en ese entramado, devolvieron dinero para ser excluido del expediente, pero ¿qué tenía el Ministerio Público? El que yo le di, sin prueba, o sea, no tengo una foto, no tengo un video, no tengo una conversación, no tengo nada, la palabra de dos que fueron favorecidos con una exclusión del expediente, contra la palabra de los que son considerados inocentes hasta que se le pruebe lo contrario. Esa es la posición. Y ese caso, igual que otros, se va a caer en la justicia. Esa es mi posición. Porque lo que se ha visto es que en ese momento, cuando se instrumentaron todos esos expedientes, había una razón política también, independientemente de que se cometieran los hechos o no. Pero aquellas declaraciones rimbombantes y aquellos blindajes de expedientes se han ido cayendo. Si eso es lo que usted quería, yo en mi criterio personal pienso que eso se va a caer. No solo como con esta decisión de la jueza Ramírez. Ya no existe las mismas declaraciones de la embajada norteamericana a través de la embajadora, que habló de que la embajada no va a ser utilizada con razones políticas, de amenaza de que le van a quitar la visa, de que no le van a... un comunicado de la embajada que sale horas antes de conocerse la sentencia, poeta, se empezó a decir, bueno, pero es que... anunció que le habían restituido la visa a Gonzalo antes de que saliera la sentencia, lo cual no tiene necesariamente que ser nada. Bueno, pero ¿qué se tiene aquí como algo, como una cosa de delito? Si el consulado norteamericano te quita la visa, es tan así que si usted va a alquilar una vivienda y al propietario de la vivienda le dicen... Ten cuidado que a Atahualpa le quitaron la visa de Estados Unidos. Ya el propietario de la vivienda, aunque no sepa cuál fue la causa ni nada, ya le quitaron la visa. Entonces, todo eso se conjugó, se dio en esas horas previos al conocimiento de la sentencia. Entonces, sin el favor de los medios,
sin el argumento probable que puede servir de presión de que si un juez falla contrario a lo que yo estoy diciendo que son culpables, probablemente la embajada lo sancione y le quite la visa, porque ese era el cuco también. Ajá. Ese era el cuco. Pero ¿y por qué tiene que ser el cuco? Adiós, ¿por qué? Pero la humanidad no tiene... ¿Cuántos son? Como 198 países. Exacto. Bueno, pero el estigma pues ya es con nada la más visa puedo ir americana. a 197. Entonces, amiguito, duerma tranquilo. No sé cuál es la intención, pero mi posición en particular es esa. Y ahí está el WhatsApp de Boreal de también. entrada, yo le agradezco que nos sintonice. Sí, claro. De entrada. Y que lo haga bien. Y aquí respetamos su opinión. Puede tener la que usted quiera, a favor, en contra de lo que decimos. Solo yo siempre me toca aclarar algo. Eso de que, ¿por qué yo no? Lo que pasa es que los medios de comunicación están llenos, sobre todo las plataformas, de gente que ellos han salido a los medios a dar una opinión personal. Yo doy una opinión periodística. El periodismo tiene un solo eje, la objetividad. Usted no puede confundir la realidad con tus deseos. Eso son dos cosas distintas. Como periodista, la realidad. Ahora, esa realidad me impulsa a hacer un análisis, un comentario, una noticia en perspectiva pero en base, como se hace en los edificios. ¿Qué tan alto es? Depende de la zapata. Entonces, la objetividad y la certeza de lo que tú dices tiene que nutrirse de la realidad, no de lo que Randy Ortiz le parece como individuo. Porque si es así, no hay que formarse como un periodista. ¿Verdad? De todas maneras, nada, la mejor manera de uno fijar posición es decir que la lucha contra la corrupción no puede ser ni una moda, ni un instrumento que usa alguien para llegar al poder y después que llega al poder hacer lo mismo. Y que la corrupción ha estado en este país siempre, en unos gobiernos más y en otros menos. Salvo un gobierno que se perfilaba como de no corrupción, como el de Juan Bosch, lo tumbaron justamente porque las mafias de la corrupción, y no estoy hablando de empleaditos, de cosas, no, hasta de empresarios, muchos de los cuales han vivido siempre de la corrupción, no le interesaba un gobierno honesto. Sí, cuando resultó electo Juan Bosch, lo primero que hizo un llamado a sus familiares: si van a comprar algo, cómprenlo ahora, para que después no digan que lo que comprar. Oye, eso mismo. Y sepan que en mi gobierno no va a trabajar ningún familiar mío. Y la doctora Milagro Ortiz, que era su secretaria personal, cuando Juan Bosch era presidente, no cobró un cheque de la presidencia. Juan Bosch le pagaba de su cheque. Pero esos son otros aromas, ¿verdad? Así deberían ser todos los presidentes, no ponerle la mano a eso. Y que el ejercicio presidencial no sea un ejercicio de yoísmo, sino hacia la población, que es la que pone el dinero en la mano de todos los que nos gobiernan, desde el presidente hasta todo el que trabaja en el gobierno. La conciencia de qué fondos públicos y qué es dinero de todos los contribuyentes. Sin embargo, todos vemos que se hace lo contrario. Que se usa el dinero más para proyectar a una figura que aspira a ser presidente o al que esté ejerciendo la presidencia. Los presidentes y los que aspiran a ser presidentes deben llegar a ese puesto por la valoración que hace la población de su ejercicio. No de que yo agarro esos fondos para rodearme de un grupo de gente que a donde quiera que yo voy es aplaudiendo y decir que busco otro periodo, que modifique la constitución para quedarme ahí siempre, lo que sea. Entonces, eso es lo que uno como periodista tiene como materia, la objetividad, lo que debe ser. Ahora, si es por simpatía que tiene todo el mundo, déjame decirle una cosa. Usted le pregunta al 99% de los periodistas que a qué partido pertenecen y le van a decir que a ninguno, que no tienen simpatía. Sin embargo, yo le pregunto a los que votan, ¿y cuándo usted decidió votar? 10 segundos antes de marcar la boleta. Usted tenía su simpatía, eso es bueno. Usted lo que no debe, es utilizar su simpatía para desde este escenario
ir creando las condiciones, cargándole la... O disfrazado de independiente. Exacto, disfrazado de independiente, pero en el fondo tumbando a uno y subiendo a otro. Ahora, respecto a los gobiernos, decir lo siguiente. El periodismo siempre tiene que ser cuestionador de quien esté en el poder. Cuestionador en el sentido de analizar y ver lo que hacen con los fondos públicos, en ese sentido. Porque tampoco el periodismo es una brocha para tumbarle polvo a los gobiernos, porque eso se llama relaciones públicas, eso no se llama periodismo. En el mundo entero el periodismo verdadero es cuestionador. Tiene que ser así, buscar la verdad, porque la verdad regularmente es oculta por gobernantes y por gente que se beneficia de la dulzura de pegarse a los gobiernos o de actuar al margen de la ley. Entonces esa es nuestra En cuanto a lo que él dice, la parte política que estaba esperando, el señor Carlos José Pérez, porque dije que lo anoté aquí. Él tiene el nombre de un amigo mío, pero no puede ser amigo mío porque el amigo mío murió hace tiempo. En cuanto a eso, Carlos José Pérez. En cuanto a eso, reitero lo de Randy, de que gracias por sintonizarnos y por su opinión. Que siga ahí. Carlos José Pérez. Y que no se limite, si él quiere tener una opinión contraria a lo que aquí se dice, leña al tren. No hay problema. El escenario ahora mismo de la República Dominicana, incluyendo la salida oficialmente porque nunca lo había dicho Gonzalo Castillo, de su voz, de que iba a buscar la candidatura, se había promovido y lo había presentado, pero él no había publicado nada. Lo que pinta el escenario ahora mismo en República Dominicana es una segunda vuelta. Independientemente de todo, porque ningún partido ahora mismo tiene la posibilidad de irse en primera vuelta. Ninguno. Entonces ya ese escenario habrá que verlo, cómo se recompone, pero sobre todo cómo termina el proceso interno del Partido de la Liberación Dominicana. Exacto. Que la incursión de Gonzalo Castillo ya bajo estas circunstancias, que pueden cambiar, bajo estas circunstancias, frena el sangrado del PLD, que entusiasma al PLD, ciertamente lo va a entusiasmar, porque vi algunos amigos del PLD con una reacción muy positiva, que ya hasta repartiéndose cargo están. Va muy bien. Entonces, que eso que habrá que esperar cómo termine ese proceso interno. Veo una posición muy radical, casi radical diría yo, no voy a poner el muy, de Abel Martínez, que está cuestionando mucho las decisiones a lo interno del PLD, en sus publicaciones de redes sociales. Inclusive él habla de que él se ha quedado en la política análoga, en vez de la política moderna, la nueva política. Cuando se recibe a alguien que se fue de un partido, se le restituyen sus posiciones, ese se fue a apoyar la candidatura de Luis y ahora viene y lo reciben como el hijo pródigo. Todo eso lo ha publicado Abel Martínez. Entonces, todo va a depender cómo termine ese proceso interno, que parece que no va a ser fácil por las posiciones que se han dado a conocer de Francisco Javier y sobre todo de Abel Martínez. Por lo demás, señores, estamos a 2 años de las elecciones. Esperemos cómo se va a ir definiendo ese escenario y quién sabe si en República Dominicana aparece ahorita un independiente o una persona que agarre el discurso que está de moda, el discurso que acaba de ganar la primera vuelta en Colombia, de la derecha, de la gente que está hastiada de la misma política, el sector joven que está hastiado de la misma política, de lo mismo que se ha hecho todo el tiempo, y viene uno y lo encandila y lo encanta. Y lo hace a veces hasta peor de lo que estaba. No, claro, porque es un una cosa es el invento. discurso y otra cosa es la realidad. Pero República Dominicana no ha tenido ese escenario todavía, que no es descartable, porque hemos visto que casi todo es lo mismo. Empantanado en las mismas cosas, haciendo las mismas cosas, tratando de tener resultados diferentes. Pero ese es el escenario que hay ahora. Para mí, hasta a 2 años de las elecciones, está garantizada una segunda vuelta, hasta que cambie algo que pueda, ¿verdad?, variar ese escenario.
Si usted tiene otra opinión, la puede emitir a través del WhatsApp de Boreal que está en pantalla. ¿Entramos a otro, poeta? Sí, bueno, aparte de, mira, el tema, tenemos que volver de manera recurrente al tema de la violencia que uno siente a Atahualpa, que se va recrudeciendo en la República Dominicana con el paso de los tiempos. Venimos de una sociedad donde un crimen un día era la noticia a veces hasta de un mes. ¿Tú recuerdas, Atahualpa, eso, verdad? Sí. Eso no es tan lejos. Y ahora resulta que solo muerte de mujeres en este mes que pasó, Atahualpa, como 12 muertes de mujeres. Bueno, la última fue en el fin de semana. Este fin de semana hubo dos feminicidios. Exacto. Y una en, ¿cómo es que se llama esta comunidad? Las Lomas de Castañuela. Mataron a una muchacha, todavía no están todos los datos. ¿Tú sabes quién la mató? Su hermana. Óigame, ¿a qué niveles que vamos a llegar? Claro, hay que decirlo que no hay una varita mágica para parar eso, por una razón simple. Eso que vemos hoy como un resultado no surge en este momento. Esa es una secuela del deterioro de la sociedad a lo largo del tiempo, del deterioro de la educación, del deterioro de la conducta social, a donde el más fuerte, a donde el más tigre para los que no ven fuera de este país es el lumpen, ¿verdad? Que le llamamos tigre. Aunque Marco Antonio Muñiz decía que él no entendía este país, porque él oyó que una vez dijo, oye, ese tigre es un león, tú ves, nosotros sabemos lo que es eso. Bien, entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay una intolerancia, las víctimas, mujeres, a cargo de sus parejas o exparejas con las que no quieren volver, eso crece. Aunque el Ministerio de Interior y Policía siempre saca unas estadísticas según la cual el índice de homicidio por miles de habitantes en este país ha ido cayendo, que empezó en qué sé yo cuánto y que la acción que llevan a cabo ahora va en un dígito. Ya lo tienen en 7 puntos tanto, por debajo de qué sé yo quién. Bien, tal vez así, pero los que estamos en medio de comunicación, que tenemos la noticia y el como día material de información, no lo vemos así, ¿no? 2 feminicidios aquí en horas, ¿verdad? Una cantidad de muertes por violencia de género y de no de género. Tiroteo, la cantidad de gente que han muerto porque 2 que llegaron en un motor le entraron a balazos y se fueron, que no son necesariamente atracador. Eso es aparte del atracador. Que ahí hay pleitos en áreas de distribución de droga, en el microtráfico, que son retaliaciones del tipo que sea. De alguien que le dio un tumbe, o sea que hizo un negocio de droga, se le quedó con la droga y con el dinero, eso es un tumbe. O alguien que se enteró de alguien que hizo un negocio de droga y acechó al que vendió y lleva el dinero para atracarlo. O las motocicletas, o que gente en motocicleta se acercan principalmente a mujeres, aunque a hombres también, pero principalmente a mujeres, y le arrancan la cartera donde lleva el dinerito que se ganó en una zona franca, en una tienda, donde quiera que trabaje. El resultado de su trabajo honesto, con el que cubren las necesidades de su familia. Ella sola, en muchísimos casos, o partiéndola con un esposo, los que lo tienen. Pero 2 personas, 2 lumpen de los barrios, en una motocicleta. Pero sin embargo, el uso de motocicleta aumenta, pero no solamente por los actos de delincuencia, sino porque el de la motocicleta no entiende que tiene que cumplir con reglas de tránsito. Ahora, ¿los vamos a culpar a ellos? Sí, tienen culpa. No, los culpables principales son los encargados de aplicar las leyes. Si usted aquí no puede ir encima de la acera, porque conduciendo una motocicleta, a donde además usted lleva a 3 personas más, 2 adultos y una niñita en medio, y los 3 de atrás en el casco protector.
Y el casco protector que lleva el motociclista no le garantiza que lo proteja a él. Y pasan por delante de todo el mundo, porque yo supongo que las autoridades, al igual que nosotros los mortales, también discurren por las calles y ven lo que nosotros vemos. Y vemos a la motocicleta haciendo lo que sea. Y que los accidentes de tránsito en este país, principalmente en motocicletas, y que se desangran los fondos públicos que se le dan a los hospitales, porque los hospitales tienen las camas copadas de gente que se accidentó en una motocicleta y que hay muchos de ellos que tienen daños en el cuerpo que le cuestan miles de pesos diarios porque hay que usar unas máquinas de alto consumo, de lo que sea. Y a eso no se le pone el frente. Entonces, todo lo que tenemos aquí, usted tiene que achacárselo a todas las autoridades, a las que hemos tenido y a las que tenemos, porque no vemos una vocación de enfrentar el principal problema que tiene este país, el tránsito. Eso es increíble que tú le digas a alguien en el extranjero, mira, el principal problema de mi país es el tránsito. O que ellos vengan aquí, como unas familias que nosotros, con las que estamos ligados, puertorriqueños, que cuando vienen aquí nos dicen a nosotros, manejen ustedes porque nosotros no sabemos manejar aquí. Y a uno lo que le dé vergüenza. Pero eso se dice, eso se repite, eso se ve. El propio presidente de la República una vez se le zafó una palabra, no que se le zafó, la dijo muy bien, una plaga. Después el presidente, ustedes saben, son políticos, no quieren quedar... Es verdad, presidente, eso es una plaga, pero vamos a hacer algo. Y cuente con nosotros, la gente que estamos dispuestos a colaborar a cambio de nada, no estamos pidiendo empleo, con todo lo que haga el gobierno para darle lógica, seguridad y buen vivir a un país que es un paraíso. Pocos países en el mundo tienen lo que nosotros tenemos, desde el clima, la belleza y la actitud de colaboración de los dominicanos, que eso no lo tiene nadie. Y todo el que sale de este país sabe que en otras partes hay personas que tienen 15 años viviendo al lado de la otra y ni se han saludado. Que el sentido de vecino no existe en ellos, sino la individualidad. Y aquí nos sobra individualidad. Señores, vamos a aprovechar ese potencial y vamos a pasar a la historia como el país que pudo darle orden a un desorden. Bueno, el Banco Central de la República Dominicana en su reunión de política monetaria correspondiente al mes de mayo, recordemos que hoy estamos a 1 de junio, decidió mantener su tasa de interés de política monetaria en 5.25% anual. De este y otros temas vamos a hablar cuando regresemos después de este contacto con nuestros auspiciadores. Sí, señor, manténganse con nosotros. Síguenos en Instagram @BorealTeleHD. Tu opinión nos importa. Conéctate con nosotros y sé parte de la experiencia boreal. Muchas historias no comienzan con caminos claros, sino con intentos, con pasos inseguros, con manos que tiemblan, con sueños que tienen más peso del que imaginamos. Cuando el esfuerzo se comparte, cuando la disciplina, el trabajo y la solidaridad se convierten en impulso, ahí es donde nace la diferencia. En cada sueño, en cada tropiezo, en cada paso importante, siempre hemos tenido la mano extendida para caminar contigo. Cooperativa San José, tu mano amiga. 75 años, dejando huellas. Bienvenidos al Paso a Paso para renovar tu cédula. Recuerda, desde este 12 de abril iniciamos la entrega de la nueva cédula, la cual recibirás en el mes de tu cumpleaños. Para tenerla, solo debes completar unos simples pasos. Llegas al centro de cedulación y te recibe el coordinador del centro, quien te solicita tu cédula física para validar tu identidad. Posteriormente, se genera un turno único para el proceso. Luego te solicitan la cédula física para iniciar la solicitud y aportas un número telefónico de contacto. Más adelante, pasas al área de captura de datos biométricos,
para validar que los datos se corresponden contigo. Luego, cuando toque tu turno, pasas a la estación donde te presentan tu información personal para su revisión y validación. Una vez concluida la verificación, colocas tu huella dactilar en el lector. En la cabina de grabado láser entregas tu cédula actual. Revisan que todos los datos de tu cédula nueva estén correctos y te la entregan. La cédula anterior se anula en tu presencia. Y así de fácil es tener tu nueva cédula. Recuerda, a partir de este 12 de abril, en el mes de tu cumpleaños, acude al centro de cedulación más cercano. Para más información, accede a jce.gov.do. Tu cédula eres tú, porque tu identidad es única. Junta Central Electoral. Garantía de identidad y democracia. Hoy me levanto con ganas de sumar una sonrisa y un poco de paz. Vamos juntos, se empieza a escuchar y sin hacer ruido algo empieza a cambiar. Tiendo mi mano donde te vi caer, enseño, comparto, me quedo, te acompañaré. Parece tampoco un gesto y nada más, pero cuando se juntan no hay forma de parar. Sube la economía de la bondad cada vez que dices ven, yo te ayudo. Yo te ayudo. Cuando tu mano se da de verdad, se mueve el país entero, te lo juro. La bondad mueve al país y el país lo movemos juntos, paso a paso, uno por uno, sube la economía de la bondad. Míranos todos distintos, marchando al mismo compás. Tu luz conecta conmigo y ya no hay vuelta atrás. Una palabra sencilla, un aquí estoy nada más, y 1.000.000 de gestos pequeños encienden este lugar. La bondad mueve al país y el país lo movemos juntos. Si tú te mueves conmigo, no hay quien nos pueda parar. La economía de la bondad. La bondad mueve al país y el país lo movemos juntos. Popular, a tu lado siempre. El gobierno del presidente Luis Abinader avanza con determinación hacia el futuro energético con la inauguración de Manzanillo Power Lamp, incorporando 414 megavatios al sistema nacional, fortaleciendo así la estabilidad eléctrica y abriendo nuevas oportunidades de progreso en la región noroeste. Un cambio que se siente, un futuro que ya está aquí, al alcance de cada dominicano. Esto es mío, esto es mío. Claro que yo puedo. En mi proyecto somos curiosos, valiente, luchador y soñador. hay que soñar en grande. Y yo sueño con lo más grande. Si hablamos de honestidad, vayan y pregunten. Porque yo soy honesta de verdad. Nunca dejo de pensar en lo demás. Así soy yo. Así soy. Porque yo soy de aquí. De aquí. Y por eso, Yo soy invencible. Cuando los dominicanos creemos en nosotros mismos, somos invencibles. Lo sabemos porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Y ahora, el bateador se prepara con 2 outs. Hola. Hola, me habla el señor González. Ajá. Le llamamos porque usted es un cliente preferencial y queremos ofrecerle nuestra tarjeta Gol, la cual tiene infinitos beneficios, entre ellos descuentos en supermercados, salones de belleza, farmacias y acumula puntos para viajes al extranjero, incluso a la luna.
Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store. Solo tiene que indicarme dónde le enviamos el plástico de su tarjeta. No me diga. ¿Y con qué tú compraste todo? Al igual que ella, pensarás que a Juan se le fue todo el dinero en esa compra, pero Juan ahorró comprando con los mejores precios de Walla y Cerca. Aprovechó todos los precios insuperables y todas las ofertas que vio y acumuló sus puntos y demás para aumentar el ahorro. Traemos para ti muchas formas de ahorrar para que compres la mejor calidad al mejor precio. Compruébalo en tu factura, compruébalo en cada visita. Sirena, más de una emoción. Y ahora, el bateador se prepara con 2 outs. Hola. Hola, me habla el señor González. Ajá. Le llamamos porque usted es un cliente preferencial y queremos ofrecerle nuestra tarjeta Col, la cual tiene infinitos beneficios, entre ellos descuentos en supermercados, salones de belleza, farmacias y acumula puntos para viajes al extranjero, incluso a la luna. Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store. Solo tiene que indicarme dónde le enviamos el plástico de su tarjeta. No me diga. Un auto es el reflejo de su dueño y en P&L Autocentro te ayudamos a cuidarlo. Venta, montura y balanceo de gomas, alineación, cambio de aceite express, accesorios y mecánica básica. Todo a los precios más competitivos del mercado. Contamos con las máquinas de alineamiento y balanceo Hunter, las más modernas del mundo y únicas en República Dominicana. Lubricantes europeos y americanos, Everest y Global Racing Oil, de calidad premium para tu vehículo. Nuestro equipo trabaja arduamente para brindarte un servicio rápido y de calidad. P&L Autocentro, laborando de lunes a viernes de 8 de la mañana a 6:30 y los sábados de 8 de la mañana a 6 de la tarde para tu mayor comodidad. Estamos ubicados en la Avenida Francia número 127, casi esquina Franco Vidó, Santiago. Contáctenos al 809-971-3333. Y para enterarte de todas nuestras actividades y especiales del mes, síguenos en las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y nuestra página web www.automotrizglobal.com. Síguenos en Instagram @BorealTeleHD. Tu opinión nos importa. Conéctate con nosotros y sé parte de la experiencia Boreal. Sí, señora, aquí Bueno, estamos. señores, les decíamos que el Banco Central del país, en su reunión de política monetaria de mayo de este año, por supuesto, 2026, decidió mantener su tasa de interés de política monetaria en 5.25 anual. Asimismo, mantiene la tasa de la facilidad permanente de expansión de liquidez, o sea, lo que se conoce como repos a un día, en 5.75 anual, mientras que la tasa de depósitos remunerados, que es el overnight, continúa en 4.50 anual. Los principales elementos considerados para esta decisión fueron la recuperación gradual de la economía dominicana y que las presiones inflacionarias recientes se asocian al choque de oferta negativo ante los mayores precios internacionales del petróleo. Asimismo, el Banco Central dice que se ponderó que las expectativas de inflación de mediano plazo permanecen ancladas a la meta del Banco Central, que es para este año 4.4 más menos 1, aunque sí reconoce el Banco Central que en el mes de abril esta tasa sobrepasó el 5%, o sea, el tope del más que estaba como rango meta de inflación para este año. Y señala también que en el caso de Estados Unidos de América, la actividad económica ha mantenido un buen desempeño a pesar de la crisis en Medio Oriente,
con un crecimiento interanual de 2.6 en el primer trimestre del año. Eso quiere decir, eso es una buena noticia para la República Dominicana, porque cuando la economía norteamericana crece, aquí siempre se ha hablado de que por cada punto que crece la economía norteamericana, República Dominicana crece su economía entre 1.5 o 2 puntos. Quiere decir que si Estados Unidos mantiene ese crecimiento, el rango meta de República Dominicana podría alcanzarse. También en cuanto a la inflación, se incrementó a 3.8 en Estados Unidos en abril, ante mayores precios energéticos, alejándose de la meta de 2% de la Reserva Federal. Y en este contexto, los analistas del mercado prevén que la Reserva Federal de Estados Unidos, que tiene un nuevo gobernador más cercano a Donald Trump, mantendrá sin cambios su tasa de referencia en los próximos meses, cosa que influye también en la República Dominicana. Como a ti te gusta poner en primer plano esas informaciones que son importantísimas, porque la economía es el eje. Yo te tengo una pregunta, porque hay cosas que yo no entendí. Antes de la guerra de Irán, ustedes recuerdan, antes de los ataques de Donald Trump, aquí yo decía, pero ¿por qué el precio del dólar está creciendo? Cuando dicen las autoridades del gobierno que han crecido las remesas, que la zona franca de exportación está en uno de sus mejores momentos, qué bueno, y que las remesas han aumentado y que el turismo va creciendo. No, y las exportaciones de productos agrícolas y en un momento en que nos entraban más dólares, para decirlo de manera sintética, el dólar crecía. Porque la ley económica de que lo que abunda sea barata, ahí no se daba. Bien, era un comentario que hacíamos en ese momento. Ahora explícame esta, Atahualpa. En medio de la guerra de Irán, con hidrocarburos altísimos y el costo de la vida, como dice ahí, que está sobrepasando el nivel meta, ¿cómo tú me explicas, Atahualpa, que en los últimos días el dólar ha estado bajando? Exactamente al revés. Tiene derecho a darme una cátedra de economía. En esta época hay menos demanda, aunque está, o sea, menos demanda tradicionalmente, pero está la crisis del petróleo. Bueno, entonces el gobierno tiene que buscar más dólares para pagar la factura petrolera. Entonces, ahora que hay que buscar más dólares, ahora tenemos un entorno internacional que ya ustedes saben, resulta que el dólar viene bajando. La conclusión, esta es una conclusión más de Randy Ortiz. No se la atribuyo ni a Atahualpa ni a nadie. Para mí, las autoridades de alguna manera están dejando deslizar en un momento el dólar para que ganen más los generadores de cosas. Quizás como política del gobierno para fortalecer un sector como el turismo, como zona franca, como remesa, y ganar más. Pero es que en este caso... Y en un momento de crisis y situación económica, entonces han movido el columpio para que el dólar valga menos y no se exprese como un peso de subir las cosas, porque es una economía que, aunque nosotros no querramos, indirectamente está dolarizada. Porque es lo único que explica que pero imagínense ustedes, el comportamiento sea diferente a la lógica de mercado. Pero imagínense ustedes nada más este escenario. Un dólar alto. Sí. O una moneda nacional depreciada. Sí. El dólar alto, por supuesto. Crisis. Más dólares para la factura petrolera. Más dólares para... no solo la factura petrolera, para todo lo que tiene que ver con importación y transporte de mercancía. Sí. Ese es un escenario que es una bomba atómica. Entonces la política del banco, la política monetaria tiene que ser... No, la política monetaria pero fíjate que la política monetaria viene ahora. Pero yo me estoy refiriendo a que antes de todo esto, sin un motivo... Mira, yo vi una película cuando era muchacho que se llamaba Sin Motivo Aparente. Sin motivo aparente, Atahualpa, antes de todos estos julepes, el dólar iba subiendo. Además, cuando se generaban más dólares y no había más problemas. Además, y ahora que hay problemas, el dólar coge y baja. No, pero además las reservas netas del Banco Central también dan tranquilidad. Ante cualquier deslizamiento, el banco tiene con qué responder, el Banco Central.
Claro, Entonces, y eso parte te da de la tranquilidad. reserva neta Aparte- son el resultado de préstamos que se han dejado ahí por el que pagamos intereses por otro No, y lado. también los ingresos por remesa y por turismo han aumentado esa. Pero esa es que nadie reserva entiende neta. porque Estados Unidos, que es a donde está la mayoría de los dominicanos, aunque hay muchos en Europa, Atahualpa. Sobrepasó el rango meta de la inflación. No, y que el gobierno de Estados Unidos tuvo que exonerar de ciertos impuestos a la comunidad para que no se empobrezcan más. Y hubo reportajes que leí en The New York Times y eso, de que había gente que estaba enfrentando la situación, o sigo pagando mi vehículo o pago el apartamento, uno de las dos, pero los dos no puedo. ¿Cómo en un momento así, a donde también hay dominicanos involucrados, las remesas crecieron? Y yo le creo, porque yo tengo que llevarme lo que dicen las autoridades. Lo que pasa es que entonces yo digo, bueno, pues nosotros vivimos en una sociedad tan especial, que hasta las principales leyes económicas a veces como que se me Es que el dominicano no deja de enviar sus dolaritos. Debe aquí. ser al soplo de una brisa que apareció. Bueno, despedimos mañana a Boreal. Venimos en breve con el café con leche. Por favor, aproveche y tómese su taza de café como vamos a hacer nosotros y retorne después de los comerciales. Boreal Televisión presentó Estás viendo Boreal Televisión, voz dominicana.